Saludos desde Lanzarote, soy Lucía Díaz y mi aportación en el libro es el microrrelato La sirena se descubre en tierra. Buenas, mi nombre es Juan Sebastián Paredes, soy de Buenos Aires, Argentina. Mi aporte en el libro es un pequeño cuento que escribí y que en su momento se lo elevé a Ángel para que haga las correcciones y él de buenas maneras me invitó a integrar parte de este compilado. Hola terrícolas, soy Eduardo Bujanda y os hablo desde el País Vasco, concretamente desde Arrasate, Mondragón. Hola amigos, me llamo Antonio López Vallejo y soy uno de los 12 autores de Cuentos de Calipso. Nací en Vicálvaro, Madrid, hace ya tanto tiempo que ni me acuerdo. Allí, en mi adolescencia, comencé a escribir pequeñas poesías y breves relatos que, con el tiempo, se fueron convirtiendo en mi modo de comunicarme conmigo mismo y con mi entorno. Después vine a vivir a Alfargue, Granada, y es aquí, entre montañas de olivares, sentado a la sombra del parral o de la higuera, donde han nacido mis más pretenciosos escritos, mis cuentos y novelas. Hola, me llamo Elena Pérez y os mando saludos desde Soraluce, en Guipúzcoa, País Vasco. Mi aportación a Cuentos de Calipso son un par de relatos que se titulan La casona verde y Carpe Diem. Como no tengo abuelas, pues os diré que aunque son muy breves, estoy muy orgullosa de ellos. Hola, yo soy Marta de Frutos y os escribo desde Villar de Frades. Mi aportación en el libro es una pequeña narración muy pequeñita que se llama Nos deberíamos de haber ido antes. Corta. Porque este es el entorno que quise reflejar en el cuento. Mi cuento en el libro de Calipso se llama Nada más real que real de 14 y el título responde a una frase que utilizan mucho mis estudiantes en esta tradición que tenemos de ir cada año a ese lugar que se llama Real de 14. Es un pueblo muy bonito. Lo que destacaría de mi escrito es que tiene un carácter muy poético y muy profundo. De mi participación en el libro, algo que considero importante es que me haya animado a alguna de las cosas que escribí, remitírsela a un escritor, y aunque sea para su corrección, y haya aceptado y haya quebrado esa barrera de vergüenza o de inhibición para que otra persona lo pueda leer. Mi aportación al libro ha sido un relato titulado La chica de la bicicleta. Además, incluye la letra de 5 o 6 canciones. Supongo que en la narración de mis relatos influye los autores que leo, aunque ignoro de qué manera lo hacen. Me gusta leer todo lo que cae en mis manos, aunque tengo cierta predilección por los autores sudamericanos del realismo mágico. Me encanta todo lo que me haga soñar con un mundo más grande y más rico en emociones y sentimientos. Como curiosidad os diré que ambos relatos son fotorrelatos en realidad. Es decir, durante un tiempo estuve haciendo fotos por ahí con la idea de que me ayudasen igual a arrancarme a escribir un algo y bueno, pues a mí me funcionaron. Además de eso, mientras escribía Carpe Diem, escuchaba la banda sonora original de Piratas del Caribe y yo creo que un poquito ayudó a que lo que empezó como una tierna historia de amor terminara como terminó. Si quieres saberlo, tendrás que leerlo. El relato gira en torno a la desaparición de los pueblos como esquema donde vivir. Es un poco apocalíptico porque verdaderamente yo creo que es un asunto apocalíptico. Es un pueblo tradicional mexicano que pues ha sabido preservar distintas etapas históricas de nuestro país y el cuento trata sobre eso. Tanto para ellos como para mí es una experiencia muy importante cada año ir. Vamos y hacemos sesiones de fotografías, también hacemos entrevistas a los lugareños y básicamente pues de lo que se trata es de que veamos esa... Me gusta sobre todo escribir poesía, aunque también me gusta escribir relatos cortos y no descarto la posibilidad de escribir algún guión algún día.
Mi autor de cabecera es Cortázar. De él me atrajo siempre su forma de escribir, de describir los lugares. Y también me gusta mucho leer a John Grisham, que escribe sobre novelas jurídicas, y justamente yo soy abogado, así que se adapta mucho a mi profesión. Si tuviera que ponerle banda sonora al relato, creo que escogería a Syd Barrett, el de los primeros Pink Floyd, dado su carácter psicodélico, onírico, que le iría como un guante al relato. Supongo que en la narración de mis relatos influye los autores que leo, aunque ignoro de qué manera lo hacen. Me gusta leer todo lo que cae en mis manos, aunque tengo cierta predilección por los autores sudamericanos del realismo mágico. Me encanta todo lo que me haga soñar con un mundo más grande y más rico en emociones y sentimientos. Decir quién me ha influido a la hora de escribir, yo creo que sería mucho decir. No sé, diría, por ejemplo, que me gustan de lo último que he leído las novelas de la novela Antonia, de Nieves con Costrina, la novela Patria, de Fernando Aramburu, que no tardará mucho en estar en nuestras pantallas a través del canal HBO, y cualquier novela que se os eche a la cara de Juan José Millás, porque me parece un crack el tío. Es un fenómeno escribiendo. Me gustan de esos tres autores, me gustan la frescura y el ingenio. Los autores que me han podido influir, hablar de eso me parece como un poco pretencioso. Pero bueno, supongo que todas las lecturas que yo haya podido hacer han podido influir después en lo que haya escrito. Yo he sido una lectora voraz de literatura fantástica cuando era pequeña, o de literatura histórica, de la narrativa sudamericana, yo qué sé, de autores también. Para mí Cortázar ha sido, Rayuela es el libro que más me ha gustado en la vida, y mucha gente, los gallegos, Torrente Ballester, escritoras como Almudena Grandes, bueno, yo qué sé, es que hay infinitos. Como para tener personajes de largo aliento, me gustan más así estas especies de postales, bueno, me gustan y además son las que puedo. Ya intentarlo con la novela no me ha funcionado. Y dentro de los cuentistas que admiro, pues están Juan Rulfo, que es compatriota mío. Admiro todo sobre su forma de escribir. Su poesía, a pesar de que es prosa, sus personajes y muchos de los escenarios que él retrata, pues son precisamente... La banda sonora que podría combinar muy bien con mi relato es cualquier canción de Agnes Obel, con sus solos de piano. Otra actividad artística, me hubiese encantado ser un gran músico. Me gusta mucho escuchar la música. Disfruto en extremo cuando puedo sentarme, poner un disco y dejarme ir escuchando la música. En cuanto a referentes literarios, en este relato en concreto me siento cercano a Borges. No por el estilo, sino por la habilidad del maestro argentino de meterse en laberintos y conseguir salir airoso de ellos. Espero haberlo conseguido, al menos haberme acercado. En ocasiones, y al atardecer, me encuentro escribiendo versos a la vida, al amor, a lo divino o a lo mundano. Pequeños poemas que guardo en un cajón, a salvo de miradas y de juicios. También he trabajado en cortos de cine, que aún no han visto la luz. He comenzado a escribir algún teatrillo, que probablemente nunca acabe. Pero donde más a gusto me encuentro, lo que realmente me gusta hacer es escribir prosa. Me siento y espero a que las musas, coquetas, vengan a posarse sobre mis hombros, a susurrarme las historias que yo, convertido en un mero intermediario, me encargo de pasar al papel. Así es como nacen mis relatos, que publico regularmente en un blog de internet. Y así es también como han nacido mis cuentos y mis novelas. Otro par de aficiones que tengo por ahí, aparte de escribir cositas muy de vez en cuando y muy de andar por casa,
son la fotografía, que me ha acompañado a lo largo de muchos años. He sido la pesada de la cuadrilla con la cámara en la mano. Y bueno, ya no lo soy tanto. He dado paso a otras prioridades y bueno, de momento eso está ahí un poco aparcado. Y tocar la guitarra, que de chavalina aprendí a tocarla y bueno, en su día lo aparqué porque era más importante atender los estudios y bueno, pues es una asignatura pendiente que algún día espero deje de serlo. Aparte de escribir, me gusta mucho la pintura y el dibujo, y que son el ámbito en el que me gustaría trabajar. Banda sonora para mi escrito, no sé si para mi escrito, pero creo que todo se puede leer mejor si está de fondo Pink Floyd. Así que claramente es Pink Floyd en cualquiera de sus facetas, discos, Pink Floyd. Otras actividades artísticas. Pues hombre, yo haría de todo. A mí lo que me gusta es crear. Otra cosa es la fortuna o menos fortuna, el talento o menos talento. Pero desde cine, teatro, música, por supuesto, que le he dedicado 15 años de mi vida, etcétera, etcétera. Bueno, malo, regular, malo, pero artista. La música, escucho un poco de todo. Me gusta el rock español de los grupos de los 90, Loquillo, Maite Caligari, Radio Futura. Me gustan los cantautores españoles como Sabina, Serrat, cuyas canciones son como poesías cantadas. De hecho, hay muchas canciones de Sabina que forman parte de la banda sonora de mi vida. Hola, soy Teresa Sousa. Yo soy Ángel Fernández. Os mandamos un saludo desde Soraluce. Y bueno, mi aportación son 3 relatos, ¿Qué tiempos corren?, retratos y el último es uno titulado Ella. Bueno, mi aportación en el libro es el microrelato Una historia increíble y el cuento Un chico invisible. Bueno, de los relatos que he escrito puedo comentar uno de ellos que se llama Ella. Lo escribí después de una de nuestras reuniones, después de escuchar a Elena, que está aquí con nosotros, decir que le encantaría escribir, pero que no se veía capaz. Y entonces, pues bueno, pues ese cuento lo escribí después de esa conversación y se lo dediqué a ella. Y luego hay un cuentecito que se llama ¿Qué tiempos corren?, que lo escribí en una servilleta en un bar de Eibar, mientras observaba hablar a 2 señoras que a su vez observaban a una parejita. Pero bueno, vais a tener que leerlo para descubrir qué es lo que sucede. Bueno, en mis relatos, Un chico invisible, la historia de 2 niños y con toda la problemática que significa ser niño y las presiones de los abusones y cómo actuamos en la vida y cómo nos repercute en el futuro. Y el otro, el microrelato, Una historia increíble, es una historia muy cortita, pero que yo indagué ahí cuál es el macrouniverso de los microrelatos, porque aunque sea una historia pequeña, tiene un montón de laberintos, así que de eso se trata el relato. Bandas sonoras para que me inspiren para escribir, generalmente escucho Pink Floyd. Trato de seleccionar algo que no esté en castellano para que no me distraiga. Hay mucha música clásica, principalmente Schubert, Johann Sebastian Bach o Beethoven, depende de los estados de ánimo de la escritura y bueno, y mía, ¿no? No, respecto a qué es lo que escribo, yo básicamente escribo relatos. Sí, es cierto que ahora estoy intentando escribir una novela, pero bueno, como yo escribo en función de mi inspiración, pues la tengo un poco varada. Estoy esperando que me llegue. Pero eso, básicamente relatos que se me ocurren pues, en una cafetería, observando a 2 personas, en el coche, esperando a que el semáforo se ponga en verde. Bueno, son pequeños momentos que me da tiempo a imaginármelo, recrearlo y luego simplemente lo transcribo. ¿Qué escribo? Bueno, escribo sobre todo. O sea, últimamente estoy escribiendo muchas novelas, pero me he iniciado con cuentos, relatos. He escrito guiones cinematográficos, obras de teatro, ensayo, bueno, como soy periodista, muchas entrevistas y libros periodísticos, y bueno, de todo.
Lo que no suelo incursionar es en la poesía. No, a mí la poesía no se me da bien. Prefiero otras cosas que tengan más trabajo de investigación. Bueno, respecto a la pregunta de qué autores han influido en mi escritura, es que hay muchos, es difícil decir, pero sí rescato los que más han influido en mi niñez, que sí que han marcado mi trayectoria. Y estoy hablando de una niñez, pero no sé, 9, 10 años, ahí comencé a entender lo que era escribir. Uno de ellos fue Michael Ende, con La historia interminable. Yo tenía 10 años cuando leí ese libro y me marcó muchísimo. Pío Baroja también me gustaba muchísimo. Las aventuras de Santi Andía me parecían fascinantes. Gloria Fuertes, madre mía, Gloria Fuertes. Juan Ramón Jiménez, Lorca, muchísimos. Y en mi edad adulta la verdad es que uno de los que más me ha marcado ha sido Benedetti, porque cuando leí La tregua hubiera pagado por tenerlo delante, porque me enfadé tanto con él que de verdad, o sea, no sé, me encanta que un autor sea capaz de hacerme sentir tanto. Y también señalaría a Sábato, que su obra de Túnel me pareció una manera de hablar de la locura muy tierna y muy cruda a la vez. Y bueno, obviamente, uno de los grandes escritores lo tengo en casa, que es mi marido, es Ángel Mario Fernández. Lo bueno que tengo, la suerte que tengo es que cuando escribe, por ejemplo, cuando escribió Ojos del Corralito, que me enfadé con el final, tenerlo en casa fue un puro placer, porque pude debatir con él, pude hablar. Entonces, bueno, ese es otro de mis grandes autores. ¿Qué otras disciplinas me gustaría desarrollar? No sé, me gustaría ser astronauta, pero creo que no. De momento prefiero seguir escribiendo cuentos de ciencia ficción.